aquí lo vemos al canciller alemán Olaf Scholz, que ha advertido hoy al presidente ruso Vladimir Putin que no subestime la determinación de Occidente para defender cada metro cuadrado del territorio de la Alianza Atlántica. El canciller ha hecho estas declaraciones en una comparecencia extraordinaria ante el Parlamento alemán en una reunión de emergencia este domingo en el Bundestag, donde además ha anunciado que Alemania aumentará el gasto de la inversión militar como respuesta al ataque de Rusia a Ucrania. Esto es un giro político histórico para Alemania, para este país, teniendo en cuenta la nefasta historia de Alemania. Escuchemos parte del discurso del canciller. Putin will ein russisches Imperium richten. Putin quiere crear un imperio ruso, quiere reconfigurar Europa según sus propias ideas y no duda en usar la violencia militar. Lo estamos viendo en Ucrania. Por eso tenemos que preguntarnos qué capacidad tiene la Rusia de Putin y qué capacidad necesitamos para enfrentar esta amenaza ahora y en el futuro. Tenemos que invertir más en la seguridad de nuestro país para defender nuestra libertad y democracia. A partir de ahora, destinaremos cada año más del 2% de nuestro PIB en defensa. Escuchábamos al canciller alemán, escuchábamos también los aplausos en el Parlamento, un anuncio histórico que cambia el curso de las políticas de defensa y seguridad alemanas y por ende en Europa. Vamos a profundizar un poco con nuestra analista política Paola Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paola. ¿Qué día hoy? ¿Qué domingo? 100.000 millones de euros para modernizar el ejército alemán. ¿Qué implicaciones tiene semejante decisión para un país con un muy pesado legado histórico? Sí, Pía, tiene todo tipo de implicaciones. Hay que decir que solamente esa partida extraordinaria de 100.000 millones de euros supone el doble del presupuesto anual que suele destinar a Alemania a gasto militar, a gastos de defensa, pero es que además Scholz, como hemos escuchado, se compromete a mantener ese gasto militar por encima del 2% del PIB cada año. Esa es la cifra simbólica que desde hace unos años se había convertido en una suerte de objetivo, de compromiso para los países miembros de la OTAN, pero a la que parecía que Alemania no tenía demasiado interés por llegar, mantenía todavía ese gasto en defensa por debajo del 1,5% del Producto Interior Bruto. Tenemos que decir que ese siempre ha sido un objetivo muy controvertido porque evidentemente los miembros de la OTAN tienen unos PIBs completamente distintos entre sí porque tienen tamaños muy diferentes entre sí y en el caso de Alemania hablamos de una cantidad enorme, para muchos una financiación constante del ejército alemán a ese nivel podría despertar suspicacias entre los países vecinos. Como tú lo has dicho, no se puede olvidar, no se olvida aquí nunca la responsabilidad histórica de Alemania en las guerras mundiales. Se temía que una decisión así pudiese llevar incluso al comienzo de una carrera armamentística en Europa. Ahora esas voces críticas se acallan dada la situación actual, también las que no ven con tan buenos ojos ese envío directo de armas a Ucrania. Hay que entender todo en este contexto en el que incluso partidos tradicionalmente pacifistas como los socialdemócratas y sobre todo los verdes están apoyando este cambio histórico en las políticas de seguridad y defensa. Todo se entiende sobre ese nuevo discurso casi transversal que hemos visto hoy, que se ha creado en el Parlamento alemán, con la excepción quizá de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, un discurso en el que Putin es un agresor y la guerra actual no es territorial, sino por los valores democráticos. Quédate con nosotros, Paola, pues tenemos más preguntas. Ha habido muchos temas aquí en Europa, por supuesto, y volvemos a Berlín, desde donde estamos emitiendo este programa. Al menos 100.000 personas se han manifestado este domingo por la paz y en solidaridad con Ucrania, según la policía. La serie de concentraciones fue organizada por diversas organizaciones, sindicatos, grupos religiosos y medioambientales. Los manifestantes exigen a Rusia retirarse inmediatamente de Ucrania y a respetar la democracia y los derechos humanos. Desde que comenzó la invasión a Ucrania el jueves pasado, se han producido numerosas manifestaciones en todo el mundo en apoyo a Ucrania, demandando el fin de esta invasión. Volvemos rápidamente con Paola, con nuestra analista política, que también estuvo en estas protestas que recién vimos en las imágenes. Paola, la asistencia parece haber desbordado todas las previsiones que ambiente se respiraba después de estos cambios de dirección anunciados por el gobierno alemán en las últimas 24 horas.
Sí, Pía, ha habido hueco para todo, desde los que pedían más determinación al gobierno alemán, claramente no habían escuchado todavía esta mediodía la intervención de Scholz ante el Parlamento, hasta los que simplemente pedían paz. Ha quedado muy claro en la tribuna que una de las cosas que se pedían también hoy en las calles de Berlín era que ahora mismo el rechazo a esta agresión rusa no debe utilizarse como excusa para desencadenar toda una nueva espiral de violencia. Hemos visto hoy en las calles de Berlín el reflejo de ese tradicional movimiento pacifista en Alemania, que tiene muchísimo apoyo, muchísimo respaldo. Habrá que ver cómo recibe ese movimiento ahora esos anuncios históricos de las últimas 24 horas. Como decíamos, muchos de ellos, de los asistentes a la manifestación, no habían escuchado o no habían tenido tiempo para reaccionar a los anuncios de Scholz mientras se manifestaban a favor de la paz. Paola, vemos mucha solidaridad en estas imágenes con Ucrania, en las calles. ¿Se extenderá esta solidaridad con los ucranianos que lleguen aquí huyendo de la guerra? ¿Cómo procesan los alemanes la posibilidad de una nueva crisis de refugiados? La verdad, Pía, es que por el momento todos son brazos abiertos. Hay que decir además que esta situación se percibe de una forma completamente distinta a la crisis de 2015, para empezar porque se les considera vecinos y la crisis en sí, la guerra, toca muy de cerca ahora mismo a los alemanes. Además, toda la infraestructura se ha organizado de una forma diferente. Europa llevaba semanas preparando la llegada de refugiados. Va a haber unos procedimientos especiales y acelerados que van a evitar un atasco burocrático. Llegará un momento en que haya que hacer cifras y no faltarán las voces críticas, pero de momento todo es bienvenida. Paola Álvarez, gracias por estar con nosotros.